Querer algo es fácil. Decidir algo es raro. La mayoría de las personas pasan la vida deseando cambios, imaginando futuros distintos, hablando de lo que algún día harán, mientras el tiempo avanza sin pedir permiso. El deseo no exige valentía, no demanda sacrificio, no obliga a cambiar hábitos. El deseo permite soñar sin moverse. La decisión, en cambio, marca un antes y un después. Divide la vida en dos partes claras, antes de decidir y después de decidir. Esta diferencia, aparentemente simple, es la línea invisible que separa a quienes progresan de quienes permanecen estancados. No es falta de talento, ni de oportunidades, ni de suerte. Es la ausencia de una decisión firme. El deseo vive en la mente, la decisión vive en la conducta. El deseo se alimenta de emociones momentáneas, la decisión se sostiene con compromiso diario. Por eso tantas personas quieren más ingresos, mejor salud o mayor libertad, pero tan pocas transforman su realidad. Un deseo puede convivir cómodamente con la excusa. Una decisión no. Cuando decides, asumes responsabilidad total por el resultado. Dejas de esperar condiciones perfectas y comienzas a actuar con lo que tienes. El deseo dice ojalá, la decisión dice voy a hacerlo. El deseo observa el reloj y se queja del tiempo, la decisión usa el tiempo como herramienta. Esta obra nace para confrontarte con esa verdad, no para motivarte superficialmente, sino para llevarte al punto donde ya no puedas engañarte. La vida no responde a lo que deseas, responde a lo que decides sostener. Puedes desear disciplina, pero si no decides levantarte temprano, planificar tu día y cumplir lo prometido, nada cambia. Puedes desear éxito, pero si no decides pagar el precio del esfuerzo constante, el deseo se convierte en frustración. La decisión elimina la ambigüedad. Cierra puertas, reduce opciones y concentra energía. Por eso asusta. Decidir implica renunciar a la comodidad de seguir imaginando sin comprometerse. La mayoría confunde querer con decidir. Creen que pensar intensamente en algo equivale a avanzar. Creen que leer, escuchar o hablar es lo mismo que actuar. Pero el progreso real comienza cuando la mente deja de debatir y el cuerpo entra en movimiento. Una decisión verdadera no necesita explicaciones largas. Se reconoce por la acción inmediata que la acompaña. Si no hay acción, no hay decisión, solo deseo disfrazado. Este recorrido no trata de juzgarte, sino de devolverte el control. En el momento en que distingues claramente entre deseo y decisión, recuperas poder personal. Dejas de verte como víctima de las circunstancias y te reconoces como autor de tus resultados. No importa cuántas veces hayas deseado algo en el pasado. Lo único que importa es la decisión que estás dispuesto a tomar ahora. A lo largo de estas páginas vas a descubrir cómo el deseo mantiene viva la esperanza sin resultados y cómo la decisión crea estructuras, hábitos y dirección. Verás por qué las personas efectivas no esperan sentirse listas para actuar, sino que actúan y luego se vuelven listas. Entenderás que decidir no es un acto emocional, sino estratégico. Es un compromiso contigo mismo que se renueva cada día, incluso cuando no hay motivación. Este es el punto de partida. No necesitas más inspiración, ni más información, ni más deseos acumulados. Necesitas una decisión clara, consciente y sostenida. Si continúas leyendo, no será para sentirte mejor por unos minutos, sino para confrontarte con la pregunta esencial: ¿seguirás deseando una vida distinta o decidirás construirla desde hoy? Entender esta diferencia redefine tu relación con el trabajo, el dinero y tu propia palabra. Cada decisión verdadera crea estándares, límites y prioridades claras. Ya no negocias contigo mismo cada mañana. Actúas porque decidiste hacerlo. Esa es la raíz de la confianza personal y del respeto externo. Las personas confían en quien decide y cumple. El mercado recompensa a quien ejecuta, no a quien desea. Este enfoque no promete comodidad, promete resultados. Y los resultados, una vez obtenidos, cambian la forma en que te ves y cómo te tratan los demás cuando mantienes coherencia, constancia y disciplina incluso sin aplausos, excusas ni garantías,
demostrando que la decisión gobierna tu conducta diaria y no depende de estados emocionales pasajeros nunca estables ni fiables en el tiempo real sostenido consciente. La diferencia entre deseo y decisión. La diferencia entre desear y decidir, clave del éxito real. Escrito y publicado por Poder Oculto. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir construyendo y creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para despertar y transformar tu vida? Capítulo 1. ¿Qué es un deseo y por qué no exige nada de ti? Un deseo es una intención sin compromiso. Es una idea que vive cómodamente en tu mente sin alterar tu rutina diaria. Puedes desear una vida mejor, más ingresos, más libertad o mejor salud sin cambiar absolutamente nada de lo que haces hoy. Esa es su característica principal, no exige acción inmediata. El deseo se acomoda a tu realidad actual y se adapta a tus excusas sin protestar. El deseo nace de la emoción. Aparece cuando observas una vida distinta, cuando comparas tus resultados con los de otros o cuando imaginas un futuro ideal. En ese momento sientes entusiasmo, ilusión e incluso motivación. Pero ese impulso inicial es inestable. Depende del estado de ánimo, del entorno y de lo que ocurra a tu alrededor. Cuando la emoción baja, el deseo pierde fuerza y se pospone para otro momento más conveniente. Una de las razones por las que el deseo resulta tan atractivo es porque no te enfrenta a consecuencias reales. Puedes desear sin fallar, porque no estás intentando. Puedes desear sin exponerte al rechazo, porque no estás actuando. Puedes desear sin cansarte, porque no estás haciendo el trabajo difícil. El deseo te da la sensación de movimiento sin movimiento real. Te hace sentir que estás pensando en tu futuro cuando en realidad sigues anclado al presente. El deseo también es socialmente aceptado. Nadie te cuestiona por desear algo. Al contrario, la gente suele aplaudirlo. Decir que quieres mejorar, crecer o lograr más suena bien. Genera aprobación. Pero esa aprobación externa no produce resultados internos. El deseo se queda en palabras, conversaciones y planes que nunca bajan al terreno de la ejecución. Así, el tiempo pasa y la vida se mantiene igual. Otro rasgo del deseo es que siempre deja espacio para la duda. El deseo no se compromete con un resultado específico ni con un plazo concreto. Dice algún día, cuando tenga tiempo, cuando esté listo. Es flexible, vago y negociable. Por eso puede coexistir con la procrastinación. El deseo no te obliga a priorizar. No te exige elegir entre lo importante y lo cómodo. Simplemente espera. Muchas personas confunden intensidad emocional con seriedad. Creen que porque desean algo con fuerza, eso equivale a compromiso. Pero la intensidad no es constancia. Puedes desear algo intensamente durante una semana y abandonarlo la siguiente. El deseo no crea hábitos, no estructura tu agenda y no redefine tus estándares. Solo ocupa espacio mental. El deseo también se alimenta de la esperanza pasiva. Esperar que las circunstancias cambien, que aparezca la oportunidad perfecta o que alguien más facilite el camino. Mientras tanto, la responsabilidad se diluye. El deseo te permite seguir reaccionando en lugar de dirigir. Te mantiene en modo expectativa, no en modo construcción. Entender esto no es para descalificar el deseo, sino para ponerlo en su lugar correcto. El deseo es el punto de partida, no el motor. Es la chispa inicial, no el combustible. Cuando una persona se queda atrapada en el deseo, empieza a acumular frustración. Quiere resultados sin haber tomado decisiones. Esa brecha entre lo que desea y lo que vive genera insatisfacción constante. La vida no penaliza a quien desea, simplemente no responde a ello. La realidad responde a la acción sostenida, no a la intención emocional. Mientras sigas deseando sin decidir, seguirás explicándote por qué todavía no es el momento. El deseo te mantiene cómodo porque no te exige redefinir quién eres ni cómo actúas. Reconocer que un deseo no exige nada de ti es un acto de honestidad personal.
Es aceptar que querer no es suficiente. Es dejar de justificar la falta de resultados con buenas intenciones. En el momento en que ves el deseo como lo que es, dejas de sobreestimarlo. Y ese es el primer paso para avanzar hacia algo mucho más poderoso. La decisión consciente que sí cambia tu conducta diaria. Capítulo 2. ¿Qué es una decisión y por qué cambia tu identidad? Una decisión no es una preferencia ni una intención bien formulada. Una decisión es un compromiso interno que redefine tu comportamiento a partir de ese momento. Cuando decides, dejas de evaluar opciones y comienzas a ejecutar una dirección. La decisión no vive en la mente, vive en la agenda. Se refleja en lo que haces cuando nadie te observa y cuando no tienes ganas. Decidir implica cerrar el debate interno. Antes de una decisión, la mente negocia, duda y posterga. Después de una decisión, la mente obedece. Ya no preguntas si hoy actuarás, solo defines cómo lo harás. Esa es la diferencia fundamental. La decisión reduce el ruido mental y libera energía. El deseo dispersa, la decisión concentra. Una decisión verdadera cambia tu identidad porque cambia tus estándares. Dejas de verte como alguien que intenta y empiezas a verte como alguien que cumple. Ese cambio interno modifica la forma en que hablas, eliges y reaccionas. No es un cambio externo inmediato, pero es profundo. Empiezas a actuar alineado con la persona que decidiste ser, no con la que solías imaginar. A diferencia del deseo, la decisión no depende del estado emocional. Puedes sentir cansancio, miedo o incertidumbre y aún así actuar. La decisión se sostiene en la disciplina, no en la motivación. Por eso las personas efectivas no esperan sentirse inspiradas. Deciden y luego entrenan su conducta para estar a la altura de esa decisión. Entienden que la emoción es volátil, pero el compromiso es estable. Decidir también implica asumir consecuencias. Cuando decides, aceptas que habrá errores, incomodidad y momentos difíciles. No buscas garantías. Aceptas el riesgo como parte del proceso. Esa aceptación te vuelve más fuerte, porque dejas de interpretar los obstáculos como señales de retroceso y empiezas a verlos como parte natural del avance. El deseo evita el riesgo, la decisión lo integra. Otra característica de la decisión es que establece límites claros. Decidir es decir sí a una cosa y no a muchas otras. Ese acto de renuncia es lo que da foco. Sin límites no hay progreso sostenido. Cada decisión elimina distracciones y protege tu energía. Por eso decidir asusta, obliga a elegir y a soltar. Pero sin esa renuncia, todo se queda en intención. La decisión también ordena el tiempo. Cuando decides, el tiempo deja de ser una excusa y se convierte en un recurso. Organizas tus días según prioridades claras. Lo importante ocupa espacio real en tu calendario. Ya no improvisas tu vida. La diseñas. Ese orden no surge del deseo, surge de una decisión consciente de tomar control. Decidir no es un evento aislado, es un acto que se reafirma a diario. Cada mañana vuelves a decidir cumplir lo que decidiste. Esa repetición construye carácter. El carácter no se forma con pensamientos positivos, se forma con acciones consistentes. Con el tiempo, esas acciones redefinen tu identidad. Empiezas a confiar en ti porque haces lo que dices que harás. Una persona que decide deja de explicarse constantemente. No necesita justificar su camino ni convencer a otros. Su coherencia habla por sí sola. Esa coherencia genera respeto, primero interno y luego externo. La autoconfianza no nace de la autoestima, nace del cumplimiento. Cada decisión sostenida fortalece tu palabra personal. Entender que es una decisión te devuelve poder. Te muestra que no estás a merced de las circunstancias, sino de tus compromisos. No importa cuántas veces hayas fallado antes. Una decisión auténtica no mira hacia atrás, mira hacia adelante. Marca un punto de no retorno interno. A partir de ahí, tu identidad empieza a alinearse con tus acciones, y esa alineación es la base de cualquier cambio real y duradero. Capítulo 3. La trampa del deseo eterno. Vivir queriendo sin avanzar.
El deseo eterno es una de las trampas más silenciosas y peligrosas del desarrollo personal. No se presenta como fracaso, se presenta como intención constante. La persona no ha renunciado a sus sueños, simplemente los mantiene siempre en el futuro. Vive diciendo que quiere algo, pero nunca llega al punto donde ese querer se transforma en una acción concreta. Así, los años pasan y la vida se queda en pausa. Esta trampa es cómoda porque mantiene viva la esperanza sin exigir cambio. Mientras deseas, no te enfrentas a la posibilidad de fallar. No arriesgas tu imagen, no expones tus límites reales y no pones a prueba tu disciplina. El deseo eterno te protege del dolor inmediato del esfuerzo, pero te condena al dolor prolongado de la insatisfacción. Es un intercambio silencioso que muchos aceptan sin darse cuenta. Querer sin avanzar genera una falsa sensación de identidad. La persona empieza a verse a sí misma como alguien con potencial, con ideas, con sueños, aunque los resultados no acompañen. Se identifica con lo que quiere ser, no con lo que hace. Esa brecha entre identidad imaginada y conducta real crea una tensión interna que se manifiesta como frustración, irritabilidad o apatía. El deseo no resuelto se vuelve una carga. El deseo eterno también se disfraza de preparación. La persona cree que aún no es el momento, que necesita aprender más, esperar mejores condiciones o resolver otros asuntos primero. Pero la preparación sin fecha se convierte en postergación. El aprendizaje sin aplicación se vuelve entretenimiento intelectual. Todo parece progreso, pero nada cambia en la realidad. El movimiento es interno, no externo. Otra característica de esta trampa es que diluye la responsabilidad. Como no hay una decisión tomada, no hay un punto claro desde donde medir avance o retroceso. Siempre se puede justificar la falta de resultados con argumentos razonables. Falta tiempo, falta dinero, falta apoyo. El deseo eterno siempre tiene una explicación válida para no avanzar hoy. Así, la vida se llena de excusas sofisticadas. Vivir queriendo sin avanzar también afecta la confianza personal. Cada vez que deseas algo y no actúas, refuerzas una narrativa interna de incumplimiento. Aunque no lo verbalices, tu mente registra esa incoherencia. Con el tiempo, empiezas a dudar de tu propia palabra. No porque seas incapaz, sino porque te has entrenado a no cumplir lo que dices que quieres. Esa pérdida de confianza interna es profunda. El deseo eterno genera comparación constante. Observas a otros avanzar, lograr, decidir, y te preguntas por qué tú no. Esa comparación no te impulsa, te paraliza. Refuerza la idea de que hay algo externo que te falta. En realidad, lo que falta no es capacidad, es decisión. Pero mientras sigas deseando sin decidir, seguirás mirando desde fuera la vida que podrías estar construyendo. Salir de esta trampa requiere honestidad brutal. Requiere aceptar que querer no es suficiente y que el tiempo no está de tu lado. Cada día que pasa sin decisión es un día que no vuelve. No se trata de castigarte, sino de despertar. El deseo eterno no es inocente, es una forma elegante de evitar el compromiso. La vida no se transforma cuando deseas más fuerte, sino cuando decides distinto. Mientras sigas queriendo sin avanzar, seguirás acumulando años sin resultados proporcionales. Reconocer esta trampa es un punto de inflexión. Es el momento en que dejas de proteger tus sueños y empiezas a ejecutarlos. A partir de ahí, el deseo deja de ser refugio y se convierte en punto de partida real hacia una decisión que rompe la inercia y te obliga a moverte. Capítulo 4. La decisión como punto de no retorno. Una decisión auténtica crea un antes y un después. No es un ajuste gradual ni una intención flexible, es un punto de quiebre interno donde ya no eres la misma persona que antes. Cuando decides de verdad, algo se cierra definitivamente. Ya no contemplas volver atrás, aunque el camino se complique. Ese es el rasgo que convierte a la decisión en un punto de no retorno. Antes de decidir, todo es negociable. Tus hábitos, tus horarios, tus compromisos y hasta tus valores pueden adaptarse a la comodidad del momento. Después de decidir, aparece una línea clara.
Cruzarla implica que ciertas conductas dejan de ser aceptables para ti. No porque alguien te vigile, sino porque tú mismo elevaste tu estándar interno. Esa elevación redefine quién eres. El punto de no retorno no significa ausencia de miedo. Significa avanzar a pesar del miedo. Muchas personas creen que decidir es sentirse seguro, pero ocurre lo contrario. Primero decides y luego desarrollas la seguridad necesaria. La confianza no precede a la acción, es el resultado de sostener una decisión incluso cuando dudas. Por eso decidir es un acto de coraje, no de certeza. Cuando una decisión es real, cambia tu forma de interpretar los obstáculos. Antes, cualquier dificultad era una excusa válida para detenerte. Después, los obstáculos se convierten en problemas a resolver. La pregunta ya no es si continuar, sino cómo continuar. Esa diferencia mental es profunda. El deseo se detiene ante el problema, la decisión se adapta y sigue. El punto de no retorno también elimina la opción de victimizarte. Al decidir, asumes control sobre tu dirección. Eso significa que ya no puedes culpar al entorno por no avanzar. La responsabilidad se vuelve personal e intransferible. Puede ser incómodo, pero es liberador. Dejas de depender de factores externos para justificar tu progreso o tu estancamiento. Otra señal clara de una decisión irreversible es el cambio en tu lenguaje interno. Dejas de decir voy a intentar y empiezas a decir voy a hacerlo. Esa diferencia parece sutil, pero no lo es. El lenguaje refleja el nivel de compromiso. Quien intenta deja abierta la puerta al abandono. Quien decide se compromete con la ejecución, incluso imperfecta. El punto de no retorno también redefine tus prioridades. Actividades que antes ocupaban espacio pierden relevancia. Otras, que antes postergabas, se vuelven innegociables. El tiempo empieza a organizarse alrededor de tu decisión, no de tus distracciones. Esta reorganización no ocurre por motivación, ocurre por coherencia. Empiezas a vivir alineado con lo que decidiste. Decidir de verdad implica aceptar que no habrá aplausos inmediatos. El entorno no siempre celebra cuando elevas tus estándares. A veces incluso incomoda. Pero la decisión no busca aprobación, busca resultados. El punto de no retorno es interno, no social. Lo sostienes incluso cuando nadie lo valida. Esa soledad inicial es parte del proceso. Muchas personas evitan decidir porque intuyen este cambio irreversible. Saben que una vez que decidan, ya no podrán excusarse con la misma facilidad. Intuyen que tendrán que convertirse en alguien distinto. Y tienen razón. Decidir exige crecimiento. Pero también es la única forma de salir del ciclo de querer sin avanzar. El punto de no retorno no te garantiza éxito inmediato, pero sí progreso real. A partir de ahí, cada día cuenta. Cada acción suma. Cada esfuerzo construye identidad. Ya no eres alguien que desea cambiar, eres alguien que decidió hacerlo. Y esa diferencia, sostenida en el tiempo, transforma por completo tu trayectoria personal y profesional sin necesidad de discursos, solo con coherencia diaria. Capítulo 5. El deseo se basa en emociones, la decisión en compromiso. El deseo nace de cómo te sientes en un momento determinado. Surge cuando algo te inspira, te entusiasma o te incomoda. Está profundamente ligado a la emoción del instante. Si la emoción es alta, el deseo parece fuerte. Si la emoción baja, el deseo se debilita. Por eso tantas personas quieren algo con intensidad un día y lo olvidan al siguiente. El deseo depende del estado emocional, y los estados emocionales son inestables por naturaleza. La decisión, en cambio, no depende de cómo te sientes, sino de lo que eliges sostener. Una decisión es un acuerdo interno que permanece incluso cuando la emoción desaparece. No necesita entusiasmo constante para sobrevivir. Se apoya en el compromiso, no en la inspiración. Esa es la razón por la que la decisión produce resultados y el deseo no. El compromiso permanece cuando la motivación se va. Las emociones son volátiles. Cambian con el cansancio, el entorno, las personas y las circunstancias.
Si basas tu avance en cómo te sientes, tu progreso será irregular. Algunos días avanzarás, otros retrocederás. El deseo funciona así. Te mueve cuando todo se alinea emocionalmente, pero te abandona cuando aparece la incomodidad. La decisión elimina esa dependencia. Te permite actuar incluso en días difíciles. Comprometerte significa aceptar que habrá momentos en los que no tendrás ganas, pero actuarás de todos modos. Significa entender que el crecimiento no siempre se siente bien. Muchas personas abandonan porque interpretan la incomodidad como una señal de que algo está mal. En realidad, la incomodidad suele ser señal de que estás saliendo de tu zona conocida. El deseo huye de esa sensación. La decisión la atraviesa. El deseo busca sentirse bien ahora. La decisión busca resultados después. Esa diferencia temporal es clave. El deseo prioriza la gratificación inmediata. La decisión prioriza el progreso a largo plazo. Cuando decides, pospones la comodidad presente a cambio de una mejora futura. Ese intercambio es la base de toda disciplina. Sin compromiso, no hay consistencia. Sin consistencia, no hay resultados. El compromiso también redefine tu relación con el esfuerzo. El deseo ve el esfuerzo como un costo. La decisión lo ve como parte del proceso. Cuando deseas, cualquier obstáculo parece una carga adicional. Cuando decides, los obstáculos se integran al camino. Ya no preguntas si vale la pena esforzarte, porque esa pregunta quedó resuelta al decidir. Solo ejecutas. Otra diferencia fundamental es que el deseo busca validación externa. Necesita sentirse apoyado, reconocido o celebrado para mantenerse vivo. La decisión no. El compromiso es silencioso. Se sostiene incluso cuando nadie aplaude. De hecho, muchas de las decisiones más importantes se toman en soledad y se ejecutan sin reconocimiento inmediato. Esa soledad es parte del precio del crecimiento. El compromiso también fortalece tu identidad. Cada vez que cumples lo que decidiste, refuerzas la confianza en ti mismo. Te demuestras que tu palabra tiene valor. Esa coherencia interna es mucho más poderosa que cualquier afirmación positiva. La autoestima no se construye con pensamientos agradables, se construye con compromisos cumplidos. El deseo no construye identidad, el compromiso sí. Entender esta diferencia te libera de la dependencia emocional. Dejas de esperar sentirte listo para actuar. Actúas porque decidiste hacerlo. Esa madurez marca un antes y un después. Ya no eres rehén de tu estado de ánimo. Tomas control de tu conducta. Y cuando controlas tu conducta, empiezas a controlar tus resultados. El deseo te mantiene reaccionando a cómo te sientes. La decisión te coloca en dirección, independientemente de cómo te sientas. Ese es el cambio central. Cuando eliges el compromiso por encima de la emoción, dejas de vivir a merced de impulsos momentáneos y empiezas a construir una trayectoria sólida. No perfecta, pero constante. Y la constancia, sostenida en el tiempo, supera cualquier deseo intenso que nunca se convirtió en decisión. Capítulo 6. Cuando decides, el tiempo deja de ser una excusa. El tiempo es la excusa más utilizada por quienes no han decidido. No porque realmente falte, sino porque resulta socialmente aceptable. Decir que no tienes tiempo suena razonable, responsable y comprensible. Nadie discute esa justificación. Sin embargo, el tiempo nunca es el problema real. El problema es la ausencia de una decisión que ordene prioridades con claridad. Cuando no decides, el tiempo se dispersa. Tu día se llena de urgencias ajenas, distracciones pequeñas y tareas que no construyen nada relevante. Todo parece importante porque nada ha sido definido como esencial. En ese estado, el tiempo se siente escaso porque no está dirigido. Simplemente se consume. El deseo convive perfectamente con ese desorden. Puede sobrevivir en agendas caóticas sin exigir cambios. La decisión cambia esa relación de inmediato. Cuando decides, el tiempo deja de ser una variable pasiva y se convierte en un recurso estratégico. Empiezas a asignarlo conscientemente.
Lo que decidiste hacer obtiene un espacio fijo en tu agenda, no condicional. Ya no depende de si sobra tiempo, se convierte en una prioridad que organiza el resto del día. Decidir implica aceptar que no podrás hacerlo todo. Esa aceptación es liberadora. Dejas de intentar encajar lo importante entre lo urgente. Inviertes el orden. Lo importante se programa primero y lo demás se ajusta alrededor. Esta inversión solo es posible cuando existe una decisión clara. Sin decisión, todo compite por tu atención y nada avanza de forma sostenida. El deseo siempre dice cuando tenga tiempo. La decisión dice voy a crear el tiempo. Esa diferencia marca resultados. Crear tiempo no significa añadir horas al día, significa eliminar lo irrelevante. Significa decir no a actividades que no aportan valor al objetivo decidido. Esa capacidad de decir no nace del compromiso, no del deseo. Cuando decides, también cambian tus estándares sobre el uso del tiempo. Dejas de justificar la procrastinación con cansancio, falta de ánimo o distracciones externas. No porque esas cosas desaparezcan, sino porque ya no gobiernan tu conducta. El tiempo se alinea con tu decisión, no con tus impulsos momentáneos. Esa alineación es una forma de autodisciplina madura. Muchas personas creen que necesitan más tiempo para decidir. En realidad, necesitan decidir para usar mejor el tiempo que ya tienen. La claridad precede a la eficiencia. Sin claridad, cualquier técnica de productividad es inútil. Con claridad, incluso un tiempo limitado produce avances visibles. La decisión actúa como filtro. Todo lo que no contribuye al objetivo pierde relevancia. Cuando el tiempo deja de ser excusa, aparece la responsabilidad real. Ya no puedes atribuir la falta de progreso a factores externos. Ves con claridad en qué estás invirtiendo tus horas y qué estás postergando. Esa visibilidad puede incomodar, pero es necesaria. Te devuelve el control. Te muestra que el tiempo siempre estuvo ahí, esperando dirección. Decidir también te hace consciente del costo de no actuar. Cada día sin avance deja de ser neutro y se vuelve una pérdida concreta. Esa conciencia no busca generar culpa, busca generar urgencia sana. Entiendes que postergar no es gratis. Tiene un precio acumulativo que se paga con frustración y oportunidades perdidas. La decisión corta ese ciclo. Cuando decides, el tiempo empieza a trabajar a tu favor. La repetición diaria de acciones pequeñas crea inercia positiva. Lo que antes parecía difícil se vuelve automático. No porque tengas más tiempo, sino porque lo usas con intención. Esa consistencia transforma semanas en meses productivos y meses en resultados tangibles. El deseo se queja de la falta de tiempo. La decisión lo administra. Esa es la diferencia práctica. En el momento en que dejas de usar el tiempo como excusa y lo conviertes en aliado, cruzas otra línea invisible. Ya no eres alguien ocupado, eres alguien enfocado. Y el enfoque sostenido, más que cualquier talento, es lo que convierte una decisión en progreso real y medible. Capítulo 7. El deseo habla, la decisión actúa. El deseo se expresa con palabras. Se manifiesta en conversaciones, promesas y explicaciones bien intencionadas. La persona que desea suele hablar de lo que quiere hacer, de lo que planea cambiar y de lo que algún día logrará. Hablar le produce una sensación momentánea de avance. Al decirlo en voz alta, el deseo parece más real, más cercano, aunque nada haya cambiado en la práctica. La decisión, en cambio, reduce el discurso y aumenta la acción. Cuando decides, no sientes la necesidad de explicar constantemente tus planes. Simplemente actúas. La energía que antes se gastaba en hablar se redirige a ejecutar. Esta es una diferencia clave. El deseo necesita verbalizarse para sentirse vivo. La decisión no. Se valida sola a través de la conducta. Hablar es cómodo porque no tiene costo real. Puedes hablar de disciplina sin ser disciplinado. Puedes hablar de metas sin perseguirlas. El deseo se siente productivo en el lenguaje, pero no genera impacto en la realidad. Por eso muchas personas se sienten cansadas sin haber hecho nada relevante.
Se agotan hablando, pensando y explicando, pero no avanzan. La decisión se reconoce por una señal clara, acción inmediata, aunque sea imperfecta. No espera condiciones ideales ni aprobación externa. Empieza con lo que hay. La decisión entiende que el movimiento crea claridad, no al revés. Mientras el deseo espera sentirse listo, la decisión avanza y aprende en el camino. Otra diferencia importante es que el deseo busca consenso. Necesita que otros estén de acuerdo, apoyen o validen. La decisión no depende de eso. Puede ser silenciosa, incluso incomprendida. No se negocia con el entorno. Se sostiene desde dentro. Esa independencia es lo que le da fuerza. Cuando actúas desde la decisión, no te detienes por opiniones ajenas. El deseo también tiende a justificarse. Siempre tiene una historia que contar sobre por qué todavía no ha actuado. Esa historia puede ser lógica, incluso convincente. Pero sigue siendo una historia. La decisión no se explica, se ejecuta. No necesita convencer a nadie porque su foco no está en la percepción externa, sino en el resultado. Cuando una persona decide, su comportamiento cambia antes que sus palabras. Empieza a hacer cosas distintas sin anunciarlo. Se levanta a una hora diferente, organiza su día de otra manera, elimina distracciones, cumple compromisos. Esos cambios son visibles con el tiempo. No porque los anuncie, sino porque se sostienen. El deseo habla en futuro. La decisión actúa en presente. Esa diferencia temporal es fundamental. El deseo vive proyectado. La decisión vive en el ahora. Cada día se expresa en acciones concretas que suman o restan. No hay neutralidad. O se actúa o no se actúa. La decisión asume esa realidad sin adornos. Actuar también expone. Cuando decides y actúas, te vuelves visible. Puedes fallar, equivocarte o recibir críticas. El deseo evita esa exposición. Prefiere la seguridad de la intención no probada. Pero sin exposición no hay crecimiento. La decisión acepta ese riesgo como parte del proceso. No busca evitar el error, busca avanzar. Con el tiempo, la acción sostenida crea credibilidad. Primero contigo mismo, luego con los demás. Las personas confían en quien actúa de manera consistente. No en quien habla bien, sino en quien cumple. Esa credibilidad abre oportunidades, relaciones y resultados. El deseo no genera confianza. La decisión sí. Entender que el deseo habla y la decisión actúa te obliga a observarte con honestidad. No por lo que dices querer, sino por lo que haces cada día. Ahí está la verdad. No en tus intenciones, sino en tu conducta. En el momento en que eliges actuar más de lo que hablas, cruzas otro umbral. Dejas de construir una imagen y empiezas a construir resultados reales, sostenidos y acumulativos. Capítulo 8. ¿Por qué la mayoría desea y tan pocos deciden? La mayoría de las personas desea porque desear no las obliga a cambiar. Decidir sí. Esta es la razón central por la que el deseo es común y la decisión es escasa. El deseo permite mantener la identidad actual intacta. No exige redefinir hábitos, romper rutinas ni enfrentar incoherencias internas. La decisión, en cambio, exige transformación. Y la transformación incomoda. Desear es emocionalmente seguro. Puedes querer algo sin poner en riesgo tu autoestima. Si no ocurre, siempre puedes decir que no era el momento o que las circunstancias no ayudaron. Decidir elimina esa protección. Cuando decides, te expones. Te haces responsable del resultado. Si fallas, ya no hay excusas elegantes. Esa exposición genera miedo, y el miedo frena a la mayoría. Otra razón por la que pocos deciden es porque decidir implica perder opciones. Mientras deseas, todo es posible. Puedes imaginar múltiples futuros sin comprometerte con ninguno. Decidir es elegir uno y renunciar al resto. Esa renuncia duele porque activa el temor a equivocarse. Muchas personas prefieren mantener abiertas todas las puertas, aunque eso signifique no cruzar ninguna.
También influye la cultura del mínimo esfuerzo. Se promueve la idea de que querer algo intensamente debería ser suficiente. Que el universo, la suerte o las circunstancias se alinearán si deseas con fuerza. Esta narrativa hace que decidir parezca innecesario o incluso rígido. Pero la realidad no funciona así. La realidad responde a la acción consistente, no a la intención emocional. La mayoría desea porque confunde comodidad con bienestar. Decidir exige incomodidad sostenida. Exige hacer cosas difíciles cuando nadie mira. Exige disciplina sin recompensas inmediatas. El deseo evita ese costo. Prefiere la comodidad presente a la construcción futura. Esta preferencia no es racional, es emocional. Y mientras no se confronte, seguirá gobernando la conducta. Otra barrera es la identidad pasada. Muchas personas se ven a sí mismas como alguien que no es constante, no es disciplinado o no es bueno decidiendo. Esas etiquetas internas refuerzan el deseo pasivo. Si crees que no eres alguien que decide, no te exigirás decidir. Romper esa narrativa requiere una decisión inicial, y ahí está el bloqueo. Decidir también implica responsabilidad a largo plazo. No es solo empezar, es sostener. Muchas personas temen no poder mantener el compromiso y prefieren no tomarlo. El deseo no exige continuidad. La decisión sí. Esa continuidad requiere carácter, y el carácter se construye, no se hereda. Pero mientras creas que es algo que no tienes, evitarás decidir. La presión social también juega un papel. Decidir te diferencia. Te separa de la media. Empiezas a vivir con estándares distintos. Eso puede generar incomodidad en tu entorno. No todos celebran cuando alguien decide elevar su nivel. Algunos se sienten cuestionados. El deseo es más aceptado socialmente porque no amenaza a nadie. La decisión sí. Además, decidir implica aceptar que no hay garantías. No puedes controlar todos los resultados. Solo puedes controlar tu esfuerzo. Muchas personas desean resultados seguros. Como eso no existe, se quedan deseando. La decisión acepta la incertidumbre como parte del camino. No busca certeza absoluta, busca progreso. Entender por qué la mayoría desea y tan pocos deciden no es para sentirte superior, es para hacerte consciente. Cada una de estas razones vive, en mayor o menor medida, dentro de ti. La diferencia es si las obedeces o las enfrentas. Decidir es enfrentar tus propios miedos, excusas y narrativas internas. Por eso es raro. Pero precisamente por eso es poderoso. En el momento en que decides, te separas estadísticamente de la mayoría. No porque seas mejor, sino porque hiciste lo que pocos están dispuestos a hacer, comprometerte sin garantías. Esa decisión no te hace especial de inmediato, pero te pone en un camino distinto. Y con el tiempo, ese camino produce resultados que el deseo, por sí solo, jamás podría entregar. Capítulo 9. Decidir elimina opciones, y por eso da miedo. Una de las razones más profundas por las que decidir resulta tan difícil es porque decidir implica perder. No perder en el sentido negativo, sino perder posibilidades. Cuando decides, renuncias conscientemente a otros caminos. Dejas de ser todo en potencia para convertirte en algo en concreto. Esa renuncia toca una fibra sensible en la mente humana, el miedo a equivocarse. Mientras no decides, todo parece posible. Puedes imaginar múltiples versiones de ti mismo viviendo distintas vidas. Esa amplitud crea una ilusión de libertad. Pero es una libertad estática. No se mueve. No produce resultados. Decidir reduce esa amplitud, pero aumenta la profundidad. Pasas de imaginar muchos caminos a caminar uno solo. Y ese paso genera vértigo. El miedo no surge porque la decisión sea mala, surge porque la decisión es definitiva. Aunque no sea irreversible en términos absolutos, sí lo es emocionalmente. Decidir implica decir esto es lo que voy a hacer ahora, y aceptar que otras opciones quedarán en pausa o se cerrarán. La mente interpreta eso como una amenaza porque está programada para evitar pérdidas, incluso cuando la ganancia potencial es mayor.
El deseo evita ese conflicto. Te permite mantener abiertas todas las puertas sin cruzar ninguna. No tienes que elegir, no tienes que renunciar, no tienes que asumir el costo de cerrar alternativas. Pero esa comodidad tiene un precio oculto. No avanzas. La vida no se construye con opciones abiertas, se construye con elecciones sostenidas. Decidir también desafía el perfeccionismo. Muchas personas no deciden porque esperan la opción perfecta. Quieren estar seguros de que es la mejor elección posible. Como esa certeza no existe, se paralizan. El deseo se convierte en refugio. Pero la decisión madura entiende que no existe el camino perfecto, solo el camino elegido. Y que la claridad se construye caminando, no pensando eternamente. Eliminar opciones también implica asumir identidad. Cuando decides, empiezas a definir quién eres y quién no eres. Eso puede incomodar porque rompe con versiones anteriores de ti mismo. Tal vez ya no puedas verte como alguien indeciso, flexible o disponible para todo. Empiezas a verte como alguien con dirección. Esa nueva identidad exige coherencia, y la coherencia exige responsabilidad. El miedo a decidir también está ligado al juicio externo. Al elegir un camino, te expones a la opinión de otros. Habrá quien no entienda, quien critique o quien dude. Mientras deseas, nadie puede juzgarte por tus resultados porque no los hay. Cuando decides, te vuelves medible. Y ser medible implica estar dispuesto a ser evaluado. Ese riesgo frena a muchos. Sin embargo, lo que pocas personas entienden es que no decidir también es una decisión. Es la decisión de mantener todo igual. Es la decisión de no renunciar a nada y, por lo tanto, de no construir nada específico. Esa decisión pasiva también elimina opciones, pero de forma silenciosa. El tiempo se encarga de cerrarlas sin pedir permiso. Decidir elimina opciones a corto plazo, pero crea oportunidades a largo plazo. La profundidad que se logra al comprometerse con un camino genera habilidades, reputación y resultados que no existen para quien permanece indeciso. La especialización, la maestría y el progreso sostenido solo aparecen cuando eliges y te mantienes. El miedo a decidir es natural. No es una señal de debilidad, es una señal de importancia. Si una decisión no diera miedo, probablemente no tendría impacto real. El error está en obedecer ese miedo en lugar de atravesarlo. La decisión no elimina el miedo, lo pone en segundo plano. Cuando aceptas que decidir implica perder opciones, pero ganar dirección, el miedo pierde fuerza. Entiendes que no se trata de elegir el camino correcto, sino de convertir el camino elegido en el correcto a través de la acción constante. Esa comprensión te libera de la parálisis. Cada decisión importante reduce el ruido mental. Menos opciones, más enfoque. Menos dudas, más acción. Menos dispersión, más avance. Al final, la vida no premia a quien conserva todas las opciones abiertas, sino a quien se compromete con una y la ejecuta con disciplina. Decidir da miedo porque exige coraje. Pero ese mismo coraje es el que convierte una posibilidad en una realidad concreta. Capítulo 10. La decisión crea disciplina, el deseo crea motivación frágil. La motivación es un impulso emocional. Aparece, desaparece y vuelve a aparecer según el contexto, el estado de ánimo y los resultados inmediatos. El deseo se apoya casi por completo en ella. Cuando te sientes motivado, deseas avanzar. Cuando la motivación cae, el deseo se debilita. Por eso depender de la motivación es una estrategia inestable para construir cualquier cosa significativa. La decisión opera de manera distinta. No necesita que te sientas motivado para actuar. Crea disciplina, y la disciplina no negocia con el estado emocional. La disciplina es la estructura visible de una decisión interna. Es hacer lo que decidiste, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando el entusiasmo no está presente. Esa constancia es la base del progreso real. La motivación es frágil porque depende de factores externos. Un mal día, una crítica, un resultado lento o una distracción pueden apagarla. Cuando la motivación es tu único motor,
cada obstáculo se convierte en una amenaza. El deseo entonces se enfría y vuelve a posponerse. La disciplina, en cambio, se mantiene estable porque nace del compromiso, no del entusiasmo. Muchas personas creen que primero deben sentirse motivadas para luego ser disciplinadas. En realidad, ocurre al revés. Primero decides, luego actúas, y como resultado aparece la motivación. El movimiento genera energía. La acción crea claridad. La disciplina sostenida produce resultados, y los resultados refuerzan la motivación. Pero el origen no es emocional, es decisional. El deseo busca sentirse bien antes de actuar. La decisión actúa para estar mejor después. Esa diferencia temporal vuelve a ser clave. La disciplina acepta la incomodidad presente porque entiende el beneficio futuro. El deseo evita la incomodidad porque prioriza el bienestar inmediato. Esta diferencia define trayectorias completamente opuestas a lo largo del tiempo. La disciplina también elimina la negociación diaria contigo mismo. Cuando no hay decisión, cada día vuelves a debatir si harás lo que deseas. Ese debate consume energía mental. Te cansa antes de empezar. La decisión corta ese ciclo. Ya no decides cada mañana si actuarás, solo decides cómo ejecutarás lo que ya decidiste. Esa simplicidad libera foco y energía. Otra diferencia importante es que la disciplina es acumulativa. Cada día que cumples tu decisión, fortaleces el hábito de cumplir. Ese hábito se vuelve parte de tu identidad. Ya no te ves como alguien que depende de la motivación, sino como alguien que se presenta incluso cuando no tiene ganas. Esa identidad es poderosa porque es confiable. El deseo, en cambio, no crea hábitos sólidos. Puede generar arranques intensos seguidos de abandonos largos. Ese patrón desgasta la autoestima. Empiezas con fuerza, te detienes, te culpas, vuelves a empezar. La disciplina rompe ese ciclo porque no depende de picos emocionales. Avanza de manera más lenta, pero constante. La disciplina no es rigidez, es coherencia. No significa hacer siempre lo mismo sin pensar. Significa sostener lo importante incluso cuando lo urgente presiona. Esa coherencia se construye con decisiones claras. Sin claridad, la disciplina se siente como castigo. Con claridad, se siente como dirección. Decidir también te permite diseñar sistemas que apoyen tu disciplina. No confías solo en la fuerza de voluntad. Organizas tu entorno, tu agenda y tus rutinas para facilitar el cumplimiento. El deseo rara vez hace eso. Confía en sentirse bien mañana. La decisión diseña para cumplir hoy. La disciplina no te convierte en alguien frío o mecánico. Te convierte en alguien confiable. Confiable para ti y para los demás. Esa confianza abre puertas, crea oportunidades y genera respeto. No porque hables de tus metas, sino porque las persigues con constancia. Cuando entiendes que la decisión crea disciplina y el deseo solo crea motivación frágil, dejas de esperar sentirte listo. Empiezas a actuar con lo que hay. Esa madurez marca otro nivel de crecimiento. Ya no eres rehén de tu estado de ánimo. Eres responsable de tu conducta. Y cuando controlas tu conducta de forma consistente, los resultados dejan de ser accidentales y se convierten en consecuencias previsibles de tus decisiones sostenidas en el tiempo. Capítulo 11. Cómo se ve una vida guiada por decisiones y no por deseos. Una vida guiada por decisiones se reconoce por su coherencia. No es perfecta, pero es consistente. Las acciones diarias están alineadas con una dirección clara. No hay una lucha constante entre lo que se quiere y lo que se hace. Hay ajustes, hay errores, pero no hay contradicción permanente. La persona sabe hacia dónde va y organiza su vida en función de eso. Cuando una vida está guiada por deseos, el patrón es opuesto. Hay mucha intención y poca estructura. Se habla de cambios, pero se mantienen los mismos hábitos. Se desea avanzar, pero se repiten las mismas rutinas. El resultado es una sensación constante de estar ocupado sin progresar. La mente está llena de planes, pero la realidad permanece estable.
Una vida basada en decisiones muestra prioridades claras. El tiempo, la energía y la atención se distribuyen de acuerdo con lo que se decidió construir. No todo recibe la misma importancia. Hay cosas que se hacen todos los días sin debate interno. Esas acciones no dependen del ánimo, dependen del compromiso. Esa estabilidad genera progreso visible con el tiempo. También se nota en la forma de enfrentar problemas. Quien vive desde la decisión no dramatiza cada obstáculo. No interpreta las dificultades como señales de que debe abandonar. Las ve como parte normal del camino. La pregunta no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿cómo lo resuelvo? Esa mentalidad reduce el desgaste emocional y aumenta la eficacia. Una vida guiada por decisiones tiene límites claros. No todo el mundo tiene acceso a tu tiempo. No todas las oportunidades se aceptan. No todas las distracciones entran. Decidir implica proteger lo importante. Esa protección se manifiesta en decir no sin culpa, en elegir con criterio y en mantener foco incluso cuando hay tentaciones atractivas. En contraste, una vida dominada por deseo suele ser reactiva. El entorno dicta la agenda. Las urgencias ajenas desplazan lo importante. El día se consume respondiendo, no construyendo. Al final, hay cansancio, pero no satisfacción. El deseo estaba ahí, pero nunca tomó el control. La diferencia también se ve en la identidad. Quien decide se define por lo que hace, no por lo que promete. Su autoconcepto está ligado al cumplimiento. Confía en sí mismo porque tiene evidencia interna de coherencia. Esa confianza no es arrogante, es silenciosa. Se refleja en seguridad, claridad y firmeza. Una vida guiada por decisiones no necesita motivación constante. Funciona con sistemas. Horarios, hábitos, rutinas y entornos diseñados para facilitar el cumplimiento. No se improvisa cada día. Se ejecuta. Esa estructura libera energía mental y reduce la fricción. Vivir desde la decisión es, paradójicamente, más liviano que vivir desde el deseo. También cambia la relación con el futuro. Ya no es una fantasía distante, es una construcción diaria. Cada acción tiene sentido porque está conectada con una dirección mayor. Esa conexión da significado incluso a las tareas pequeñas. Nada se siente inútil cuando forma parte de algo decidido. Una vida basada en decisiones genera resultados acumulativos. Pequeños avances diarios se convierten en grandes cambios con el tiempo. No hay saltos mágicos, hay progreso constante. Ese progreso es predecible porque no depende del estado emocional. Depende de la disciplina derivada de la decisión. Vivir desde la decisión no te hace inmune a la duda, pero te hace resistente a la parálisis. Dudas, pero avanzas. Te equivocas, pero corriges. Te cansas, pero continúas. Esa resiliencia no es innata, se construye con cada decisión sostenida. Cuando observas una vida guiada por decisiones, no ves dramatismo ni discursos grandilocuentes. Ves constancia. Ves hábitos sólidos. Ves claridad en la forma de elegir. Esa forma de vivir no es espectacular desde fuera, pero es profundamente efectiva. Entender cómo se ve una vida guiada por decisiones te da un espejo. Te permite evaluar la tuya sin excusas ni autoengaños. No por lo que deseas, sino por lo que haces. Y en ese análisis honesto aparece una oportunidad clara: dejar de vivir reaccionando a lo que quieres y empezar a vivir dirigiendo lo que decides. Capítulo 12. El momento de decidir. Cruzar la línea invisible. Hay un instante silencioso en la vida de toda persona donde la diferencia entre deseo y decisión se vuelve evidente. No es un momento dramático ni necesariamente visible para otros. Es interno. Es el instante en que dejas de justificarte y aceptas que, si no decides ahora, nada cambiará después. Esa es la línea invisible. Y cruzarla depende solo de ti. Ese momento no llega cuando todo está claro. Llega cuando estás cansado de repetir el mismo ciclo. Cuando el deseo ya no inspira, sino que pesa. Cuando te das cuenta de que seguir queriendo sin actuar se ha convertido en una forma elegante de traicionarte.
La línea invisible aparece cuando la incomodidad de no decidir supera al miedo de decidir. Cruzar esa línea no significa tener todas las respuestas. Significa comprometerte sin garantías. Es aceptar que aprenderás en el camino, no antes. Muchas personas esperan sentirse seguras para decidir, pero la seguridad es consecuencia, no requisito. Primero cruzas la línea, luego desarrollas la fortaleza necesaria para sostenerte del otro lado. El momento de decidir es incómodo porque te deja sin excusas. Ya no puedes decir que estás evaluando, preparándote o esperando el momento adecuado. Al decidir, aceptas que el momento adecuado es ahora, con lo que tienes y desde dónde estás. Esa aceptación es poderosa porque te devuelve el control inmediato de tu conducta. Cruzar la línea invisible también redefine tu relación contigo mismo. Dejas de verte como alguien que quiere y empiezas a verte como alguien que hace. Esa transición interna cambia tu diálogo interno. Ya no te preguntas si eres capaz, te preguntas cómo ejecutar mejor. La duda se transforma en enfoque. Este momento no siempre se siente heroico. A veces se siente sobrio, incluso pesado. No hay euforia, hay determinación. No hay aplausos, hay silencio. Pero ese silencio es fértil. Es el espacio donde se construye el carácter. Cada vez que actúas alineado con tu decisión, refuerzas esa nueva identidad. No con palabras, con hechos. La línea invisible también separa dos formas de vivir el tiempo. Antes de decidir, el tiempo se escapa. Después de decidir, el tiempo se utiliza. No porque tengas más horas, sino porque ahora tienen dirección. Cada día se convierte en una oportunidad de reafirmar tu decisión, no de debatirla. Cruzar esta línea no te hace inmune al cansancio ni a la duda. Te hace responsable. Y la responsabilidad es la base de la libertad real. Cuando decides, dejas de depender de factores externos para sentirte en movimiento. Tu avance ya no está condicionado al ánimo, al entorno o a la validación. Depende de tu compromiso. Muchas personas cruzan esta línea una sola vez en un área de su vida y eso transforma todo. Otras la cruzan de manera progresiva, decisión por decisión. No importa la forma, importa el acto. Cada decisión verdadera fortalece tu capacidad de decidir la siguiente. Es un músculo que se entrena con uso. El momento de decidir no es un evento que ocurre una vez y se olvida. Es una elección que se renueva cada día. Cada mañana vuelves a cruzar la línea al elegir actuar o postergar. La diferencia es que, una vez que has cruzado conscientemente, ya no puedes fingir ignorancia. Sabes exactamente qué estás haciendo cuando eliges no actuar. Este capítulo no busca empujarte, busca colocarte frente a la verdad. La línea invisible ya está ahí. Siempre lo ha estado. La has sentido antes. La sientes ahora. El deseo te invita a rodearla. La decisión te invita a cruzarla. No necesitas condiciones perfectas. No necesitas sentirte listo. No necesitas permiso. Solo necesitas asumir que nadie va a decidir por ti. Ese es el momento. Cruzar la línea invisible no cambia todo de inmediato, pero cambia algo fundamental, tu relación contigo mismo. Y cuando esa relación se basa en coherencia y compromiso, el resto empieza a ordenarse con el tiempo, de forma inevitable. Cuando decidas continuar, lo harás desde otro lugar. No desde el deseo, sino desde la elección consciente de construir. Y ese paso, aunque invisible para otros, es el más visible para tu futuro. Conclusión. No necesitas más deseos, necesitas una decisión definitiva. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes decir que no entiendes la diferencia. El deseo es cómodo, emocional y seguro. La decisión es incómoda, racional y exigente. El deseo te permite seguir imaginando sin moverte. La decisión te obliga a actuar aunque no tengas ganas. Esa es la verdad central que recorre todo este recorrido, y ahora está frente a ti sin adornos. La vida que tienes hoy no es el resultado de lo que has deseado, sino de lo que has decidido, incluso cuando decidiste no decidir. Tus hábitos actuales, tus resultados,
Tu nivel de satisfacción y tus frustraciones son consecuencias acumuladas de decisiones tomadas o evitadas. Esta comprensión no busca generar culpa, busca generar poder. Porque si tus resultados nacen de decisiones, también pueden cambiar a partir de nuevas decisiones. No necesitas desear más fuerte. No necesitas más motivación, más libros ni más inspiración pasajera. Necesitas una decisión clara que gobierne tu conducta diaria. Una decisión que no dependa de cómo te sientes, de quien te apoye o de que las condiciones sean ideales. Una decisión que se refleje en acciones pequeñas, repetidas y sostenidas en el tiempo. La decisión definitiva no es grandiosa ni espectacular. No siempre se siente épica. A veces se siente sobria, silenciosa y pesada. Pero es real. Se manifiesta cuando organizas tu día de otra manera. Cuando dices no a lo que te distrae y sí a lo que construye. Cuando cumples lo que prometiste incluso cuando nadie lo ve. Ahí está la diferencia. Si llegaste hasta aquí, no hay vuelta atrás. O actúas hoy, o sigues en el mismo lugar. La decisión es tuya. Y si esperas que alguien venga a salvarte, olvídalo. Eres tú quien debe levantarse. Nadie va a decidir por ti. Nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a pagar el precio que te corresponde pagar. La decisión definitiva no elimina el miedo, pero lo pone en segundo plano. No elimina la duda, pero la vuelve irrelevante. No elimina el cansancio, pero lo atraviesa. Decide a pesar de todo eso. Por eso es poderosa. Porque no depende de condiciones externas, depende de tu compromiso interno. A partir de ahora, cada día te va a presentar la misma elección. Seguir deseando o decidir actuar. Postergar o ejecutar. Negociar contigo mismo o cumplir tu palabra. No necesitas cambiar todo de golpe. Necesitas decidir una cosa y sostenerla. Luego otra. Luego otra más. Así se construye una vida dirigida, no reactiva. La decisión definitiva redefine tu identidad. Dejas de verte como alguien que quiere cambiar y empiezas a verte como alguien que hace lo necesario para cambiar. Esa identidad no se declara, se demuestra. Se demuestra levantándote cuando dijiste que lo harías. Se demuestra cumpliendo cuando sería más fácil abandonar. Se demuestra manteniendo estándares incluso cuando nadie te observa. El tiempo va a pasar igual. Dentro de un año puedes estar en el mismo lugar, deseando lo mismo, con las mismas excusas. O puedes estar en un lugar distinto, no perfecto, pero mejor, porque decidiste distinto hoy. Esa es la bifurcación real. No es dramática, es diaria. Y siempre silenciosa. Este no es el final, es el punto de partida. No para pensar más, sino para ejecutar mejor. No para hablar más, sino para actuar con coherencia. No para desear una vida distinta, sino para decidir construirla paso a paso. Este ha sido el viaje de la diferencia entre deseo y decisión. Ahora, apaga tus excusas, enciende tu determinación y da tu primer paso. No mañana. Hoy.